La Cátedra, conducido por Karina Colioca, un programa donde los docentes universitarios son los protagonistas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de La Cátedra. Mi nombre es Karina Colioca y hoy vamos a hablar sobre aprendizaje, porque durante la última década surgieron en casi todas las universidades nacionales estudios sistemáticos dirigidos a la formación de los docentes universitarios. Hablamos de maestrías, de carreras de especialización, que además cuentan con programas de actualización que ofrecen seminarios y talleres destinados justamente a esto, ¿no? A la formación docente. Bueno, y para que nos cuenten un poco más sobre la maestría, nos visitan hoy el psicólogo especialista en educación Marcelo Betancourt, secretario académico de la maestría, el psicólogo especialista en metodología de la investigación Mariano Lopata, prosecretario académico, y la profesora de inglés y especialista en educación Mabel Quiroga de Sole. Muy buenos días a los tres. Buenos días. Mariano, ¿pronuncié bien el apellido? Sí. Sí, ¿no? Sí, ¿Lo dije bien? Me dio como un poco de susto. Bueno, bienvenidos aquí a la radio de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias por estar acá. Vamos a hablar un poco de educación, vamos a hablar de investigación también. Estamos en la Universidad de Buenos Aires y esta Casa de Altos Estudios está estrechamente ligada con el programa de maestría. ¿Cuáles fueron los factores que llevaron a estimar la necesidad de encarar acciones articuladas con la Universidad de Buenos Aires para crear justamente esta maestría en docencia? Mira, la idea que nosotros tuvimos desde un primer momento es generar espacios de intercambio, de reflexión, de trabajo, de investigación. Entonces, la propuesta original, digamos, si bien parte de la maestría es el espacio más importante que se ha generado dentro de la Universidad de Buenos Aires. Yo creo que ya es en este momento una de las maestrías más importantes, la que ha tenido más repercusión, pero el propósito que tuvimos fue trascender el espacio de formación y generar un espacio de reflexión en todo sentido, ¿no? Desde lo que fue en su momento el Congreso Internacional de Pedagogía hasta este nuevo espacio que hemos generado, que es nuestro Instituto de Investigación en Tecnologías y Aprendizaje, ¿no? Que es como nuestro nuevo espacio con el cual estamos muy contentos y entusiasmados. ¿Desde cuánto tiempo atrás se viene llevando adelante la maestría? Mira, la maestría desde el año 2010, ¿sí? Uh-huh. En realidad fue el resultado de un trabajo, de un proceso que comenzamos a desarrollar en su momento con quien fuera en aquel momento la secretaria académica, Edith Lewin, un trabajo muy rico de intercambio, de producción, de diseño de la maestría, y bueno, a partir de ahí ya hemos cumplido 6 años de trabajo ininterrumpido. ¿Cómo se relacionan los docentes con la problemática que a veces se da en el aula de gente que no puede terminar sus estudios, gente que recursa a las materias, los fracasos frente a las distintas carreras de la universidad? ¿Cómo se lo llevan adelante los docentes? ¿Quién me lo contesta? ¿Qué pregunta? Bueno, nosotros también estamos como pensando algunas cuestiones más metarreflexivas que tienen que ver con la propia práctica docente. La maestría tiene como una cuestión más académica que tiene que ver con seminarios, con una cuestión más teórica, pero también estamos pensando en esa propia práctica metarreflexiva en nuestras prácticas docentes, ¿no? O sea, es más especialización la maestría. La maestría no es, o sea, la pertinencia de la maestría no es solo la especialización, sino también la investigación, ¿no? Por sobre todo. Y en ese territorio es donde también nos estamos adentrando en proyectos de investigación que tienen que ver con nuevas didácticas, con nuevos enfoques, con aprendizajes y con trabajar en el territorio específicamente en estas problemáticas. Recién, Marcelo, hablabas del Instituto de Investigación en Tecnologías y Aprendizaje. Contame qué ofrece. Mira, lo que nosotros vimos en la maestría es que hay muchos desarrollos teóricos, muchas investigaciones que están siendo pensados, se está produciendo conocimiento para la universidad
dentro de unos cuantos años, ¿no? Me parece que nosotros como docentes, en relación a lo que sucede en el aula, lo que sucede en nuestra cotidianeidad, en nuestro trabajo, tenemos que comenzar a realizar una doble reflexión, producir conocimiento sobre la inmediatez para ver cómo vamos resolviendo problemas, y también tenemos que ir avanzando para pensar la universidad dentro de un siglo, digamos, o más. Es decir, no quedarnos solamente en la inmediatez, no quedarnos en aquello que tiene que ver con nuestra cotidianidad, sino pensar en nuestros nuevos alumnos, los nuevos aprendizajes y los entornos, ¿no? Yo creo que a veces vamos un poco a la cola de nuestro contexto social histórico, ¿no? Muchas veces nos quejamos de lo que nuestros alumnos no tienen, y por el otro lado no nos damos cuenta de todo lo que tienen. De lo mucho que tienen. De lo mucho que tienen y de las muchas posibilidades de aprendizaje que tienen, ¿no? A veces debemos producir conocimiento sobre eso, porque si no nos enfrascamos, nos perdemos. Es una visión muy clásica, una visión, te diría, conservadora, que está hablando o tiene que ver con un alumno que no es el alumno que nosotros tenemos delante nuestro. El instituto, para nosotros, es un espacio de trabajo multidisciplinario donde vamos a comenzar a producir conocimiento sobre aquellas cosas que debemos pensar, ¿sí? Sobre aquellas cosas que debemos instrumentar, y nos van a permitir reemplazar ciertos contextos que ya están totalmente fuera de lugar, ¿no? ¿Como por ejemplo? Y por ejemplo, los sistemas de evaluación, ¿no? Esta es una gran pelea, porque cuando vos analizás la estructura normativa de la UBA, descubrís que vos tenés para evaluar el aprendizaje un par de parciales, en la mayoría de los casos, y un final, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando vos pensás en el parcial, pensás muchas veces en multiple choice, pensás en alumnos leyendo a último momento toda una serie de textos para tratar de aprobar el examen o el parcial del lunes, y digamos, lo que menos se juega ahí es el aprendizaje, lo que menos se juega, y sin embargo es la práctica más frecuente, más recurrente. Ahora, con decir esto no alcanza, ¿no? Uno tiene que ir generando alternativas de evaluación de procesos, digamos, que sean realizables, ¿no? Porque también frente a la imposibilidad, o frente a, digamos, la posibilidad de instrumentar algo novedoso, lo que hacemos es decir, no se puede porque la institución, porque lo otro, digamos, es como que nos metemos en una zona. Es complejo articularlo, hay que formarse, hay que lograr esto, los sueldos. Fíjate que en algún caso me he dedicado a la actividad gremial, ¿no? Y yo creo que no alcanza con decir con lo que cobro, ¿no? Es toda una actitud. Digo, a veces cuando uno como docente pelea por las condiciones y medio ambiente de trabajo, está peleando no solamente por un salario, está peleando por algo que le dé sentido a su función, ¿no? No solamente alcanza, y hay que cobrar muy bien, ¿no? Pero no solamente basta cobrar muy bien, ¿no? Nuestro trabajo tiene que darnos un plus de placer. Recién hablabas de métodos de evaluación, y Mabel, vos estás bien vinculada a Sole está vinculado al profesor Sugata Mitra, y la evaluación es algo que al profesor no le gusta mucho. Contanos un poco. Bueno, él sostiene, y nosotros acordamos ampliamente, que las evaluaciones tal como las conocemos están perimidas. En los últimos artículos introduce el elemento del estrés, que es causa temor en los alumnos y está muy lejos de reflejar verdaderos aprendizajes. Y nosotros creemos que con el enfoque Sole lo que sucede es una evaluación en proceso que te arroja muchos más resultados que una evaluación puntual en un momento dado. También es una pelea por incorporar tecnologías a las evaluaciones, ¿no? Es como dice el profesor Sugata Mitra, uno tiene las tecnologías totalmente incorporadas a su vida cotidiana. En el único momento donde se le pide al alumno que las deje de lado es en el momento del examen. Entonces, bueno, estamos trabajando en investigación, tratando de diseñar nuevas evaluaciones que contemplen estas dimensiones, la incorporación de Internet, y sobre todo que evalúen
aptitudes y no conocimiento almacenado, que esa es otra de las cuestiones. Aprenderse las tablas de memoria era, ¿no? Aprenderse las tablas de memoria. Las batallas de San Martín y las de Belgrano. Un discurso apropiado sobre Piaget para volcarlo en un parcial domiciliario o lo que fuera. Vamos por siempre tratar de contestar preguntas que den sentido al aprendizaje, grandes preguntas que nos conecten con también cuestiones de la vida real y nos saquen un poco de la bibliografía, de lo que está marcado en la bibliografía. Y con respecto a la tecnología, te pregunto vos que estás más en la investigación, si bien la tecnología avanza y los alumnos la van usando de manera casi natural, para los docentes debe ser bastante más complicado, sobre todo aquellos que no estuvimos acostumbrados a tener la tecnología de chicos y que se nos hace un poco más difícil manejarla. Sí, nosotros creemos que, a ver, no estamos pensando en privilegiar el uso de la tecnología per se, ¿no? O generar algún dispositivo tecnológico para mejorar alguna práctica educativa o generar aprendizajes a partir de la tecnología, sino que concebimos a la tecnología como una herramienta, ¿no? Como una mediadora de procesos. Uh-huh. En realidad lo que hace la tecnología es eso, facilitar ciertos procesos, mediar en esos procesos, generar esa mediación, esos vínculos entre personas que están investigando, poder conectarnos con otras redes de investigación, abrirnos el acceso a portales académicos que, bueno, impensados en otros momentos, ¿no? Tenemos accesos a artículos, a fuentes de investigación, a grupos que están investigando en ese momento. En realidad la apuesta o la pregunta es, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo incorporamos, digamos, a partir de qué prácticas, a partir de qué modelos pensamos el uso de estas tecnologías, de estos dispositivos dentro del aula? Yo creo que lo que hoy está pasando es que ese espacio áulico, ¿no? Ese entorno físico que es el aula, donde nosotros acostumbramos a generar nuestras prácticas docentes, se está rompiendo de alguna manera o abriendo, y creo que tenemos que estar preparados para pensar cómo nos abrimos nosotros a ese medio, ¿no? Y cómo a partir de eso generamos conocimiento, producimos conocimiento válido, intercambiamos, interactuamos con una comunidad de pares que está produciendo conocimiento. Creo que la pregunta va por ese lado mucho más que a sostenernos en los roles de gendarmes del conocimiento, ¿no? Porque pensaba el docente como una especie de gendarme del conocimiento con ese pauta de santo y seña donde nosotros demandamos al alumno este conocimiento que creemos que él tiene que tener. Creo que eso es lo que está vetusto, creo que eso es lo que ya no podemos sostener, y a partir de ese lugar pensar las tecnologías para abrir nuevas prácticas y pensar nuevos procesos en pos de estas posibilidades. Ahora, esto que vos me estás contando está fantástico si lo manejás, ¿no? Y para manejarlo se requiere tiempo. Y recién Marcelo hablaba de buenos sueldos, y yo digo buenos sueldos, pero también tiempo, o quitarle horas, o no sé, o darle más tiempo al docente para que pueda capacitarse en esto. ¿Cómo lo ven? Sí, totalmente. Fíjate que cuando dijimos que partíamos de una maestría, pero la trascendíamos, la idea de ese espacio es un espacio de reflexión e intercambio. Pensar nuestras prácticas, porque te digo una cosa, termina siendo más costoso para el docente en este contexto actual tratar de reproducir una lógica y unos dispositivos que ya no tienen, digamos, consecuencia, o tienen muy poca consecuencia en relación al aprendizaje, porque para el docente es muy estresante, digamos, sentir que recurre a un dispositivo habitual como puede ser la clase expositiva, y de repente enfrente tenés a 40, 50 chicos que te muestran un montón de cosas y a veces no te demuestran interés, ¿no? Que es lo que vos estás buscando, ¿no? Comprometerlos con tu discurso. Entonces, eso termina afectando la salud del docente como trabajador. Entonces, digamos, tiene un costo muy fuerte seguir reproduciendo un mecanismo y un dispositivo que no tiene muy pocas consecuencias. Entonces, volviéndose atrás, el docente se le tiene que dar un espacio de reflexión, ¿no? Y ya ni siquiera es el curso de capacitación como en muchas instituciones o sistemas, que se torna algo así como una palabra vacía que se repite sin demasiado sentido, ¿no? Ese curso donde la gente va, dice todo muy bien, se va con una cartulina, ¿no? Y dice, bueno, ahora me he capacitado, y después vuelve al aula y realiza la misma práctica que viene realizando, ¿no?
La universidad tiene que ser un espacio de reflexión, y la reflexión se tiene que dar en todos los ámbitos, en una maestría, en un departamento docente, en un congreso. Tenemos que promover los congresos y los encuentros sobre estos temas, y no solamente para especialistas en educación, porque esta es una formación que nosotros tenemos, que en la UBA a veces se ve, ¿no? Muchas otras veces por suerte no, en donde todos los docentes tenemos algo para decir sobre nuestras prácticas. Es decir, el docente de Derecho, el docente de Química, tiene que ser parte de un espacio de reflexión y de producción colaborativa, y no solamente el espacio de los licenciados en educación. Ahora me vas a contar cómo se vive en las diferentes unidades académicas de la Universidad de Buenos Aires, pero si me permiten vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos. Regresamos aquí a la cátedra. Hoy estamos en la radio de la Universidad de Buenos Aires con Marcelo Betancourt, secretario académico de la maestría en docencia universitaria, con Mariano Lopata, prosecretario académico, y con la profesora Mabel Quiroga de Sole. Había quedado pendiente una inquietud mía que tiene que ver con cómo se articulan las maestrías en docencia, las diferentes maestrías en las 13 unidades académicas que posee la Universidad de Buenos Aires. Mira, lo que se buscó desde un primer momento es articular todos los espacios de formación. Las facultades de por sí tienen tradicionalmente sus carreras docentes, no todas las facultades, pero sí varias de ellas. Entonces lo que buscamos nosotros es que los espacios se complementaran, ¿no? Uh-huh. Que de ninguna manera quedara por ahí flotando la sensación de que se competía, porque en realidad lo que queríamos era potenciar los espacios. Y así es que las carreras docentes de las facultades articulan con la maestría. Es decir, el docente puede comenzar a cursar, por ejemplo, en Derecho, su carrera docente, y luego seguir cursando con la maestría. Lo mismo sucede con las especializaciones que existen en la Facultad de Económicas, también en la Facultad de Veterinaria. La idea es que los docentes articulen estos espacios formativos y puedan lograr un intercambio, digamos, con pares de otras facultades, ¿no? Promover el intercambio de docentes con distintas formaciones y con distintos espacios de trabajo, ¿no? Y eso es, la verdad, que es fantástico, es muy bello ver de repente a un docente de Derecho reflexionando en relación a un tema junto con un docente de Psicología, un docente de Sociales, un docente de Veterinaria, ¿no? Realmente ese fenómeno es un fenómeno propio de la maestría y es muy, muy interesante. Es un fenómeno que tiene que ver con el futuro, me parece. Corríjanme si no están de acuerdo, ¿no? Pero digo, vamos por un camino hacia lo multidisciplinario, se me ocurre, ¿no? Y este espacio de reflexión que vos bien decías, Marcelo, me imagino que debe ser como la punta del iceberg de este método, si así se puede llamar. Desarróllenmelo un poquito más. Uh-huh. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que empezar a pensar estos aprendizajes significativos en los estudiantes, en los alumnos, como el producto de procesos que tienen que ver con la investigación basada en problemas reales, en cuestiones concretas, donde nosotros podamos trabajar desde lo transdisciplinario, de lo multidisciplinario, como se le llama, ¿no? Pero basados en problemas concretos y reales. Entonces, bueno, una vez planteado ese problema, esas múltiples perspectivas confluyen en un punto y se produce ese proceso del que hablaba Marcelo antes, ¿no? Donde desde distintas posiciones epistemológicas se reconstruye ese problema y de alguna manera se traza y se plantea un camino de investigación para pensarlo. Creo que por ahí o con eso tiene que ver esta forma de plantear este recorrido donde el docente también tiene que reposicionarse, ¿no? Tiene como que repensar también su rol en este lugar. ¿Cuáles son los puntos en común que tienen, ¿no?, las diferentes investigaciones? Nosotros, en principio, lo que estamos proponiendo a los docentes universitarios es que reflexionemos juntos sobre cómo conocen los jóvenes universitarios hoy, de qué manera se acercan al conocimiento, uh-huh, y ver cómo podemos traducir esas formas de conocimiento en el aula universitaria, que es bien diferente a la que muchas veces se propone desde las cátedras, con cercos bibliográficos, con un gendarme del conocimiento. Me encantó la metáfora de Mariano.
donde efectivamente, como decía Mariano, el docente tiene que tomar un rol de distinto y muchas veces aprender junto con los alumnos. Se trata de correrse de las verdades reveladas para pasar a la duda permanente y entender que el conocimiento está siempre en proceso de construcción, ¿no? Entonces les proponemos a los docentes eso, revisar un poco las prácticas tomando este enfoque SOLE, que incorpora las tecnologías, básicamente el uso de Internet. Claro. Y ahí tenemos que empezar a ver cómo hacen los alumnos búsqueda de información, cuáles son los criterios que aplican para la validación de la información, cómo transforman esa información que consiguen en conocimiento válido, cómo lo comparten, porque es la manera de producir conocimiento. Mabel, ¿qué pasa con la desigualdad social, no? No todos los chicos vienen preparados de la misma manera, no todos los chicos han tenido el mismo acceso a las tecnologías, a las herramientas, a Internet. ¿Cómo el docente tiene que trabajar sobre eso? ¿O cómo se puede trabajar sobre eso? Bueno, nosotros creemos que también en el aprendizaje colaborativo, muchas veces el grupo aporta, digamos, conocimientos y aporta a la construcción del conocimiento desde un lugar que el docente muchas veces desde su cátedra, desde su púlpito no lo hace. No lo tiene, claro. Muchas veces es más fácil ver realmente cómo se llega a una respuesta elaborada entre pares que al alumno. Por supuesto que hay diferencias, pero también si nunca se las atacan, o sea, hay diferencias de origen, claramente. Claro. De todas maneras, los docentes hoy en día también reportan que hay dificultades cognitivas en los alumnos de los primeros años de las carreras, dificultades en procesar la información. ¿Y eso se debe a? Bueno, vamos a achacarle al colegio secundario, a la formación ¿A la formación? Uh-huh. ¿A la formación de la escuela media? Digamos que sí. Y el docente universitario se encuentra además entonces teniendo que cubrir no solamente el espacio del docente universitario, sino también suplir parte de aquel docente de la escuela media que no llegó a inculcar esos conocimientos. O sea, ¿qué es lo que falló? ¿El docente? ¿Falló el sistema? ¿Fallan los chicos que últimamente no tienen nada de atención o que al parecer, o parecería, para usar el potencial, que los chicos vienen con menos atención? Mira, yo... porque el docente universitario termina como recibiendo, se me viene a la cabeza, ¿no? Como el señor aquel que recibe, o la señora aquella que recibe todo el bagaje complicado, ¿no? Del pibe que viene con una secundaria complicadita, bastante floja, que no ha tenido mucho acceso a Internet y el que ha tenido no fue en general para adquirir conocimientos. Mira, hoy es domingo a la mañana. Sí, me imagino. ¿No? Entonces, les tengo cariño a los docentes universitarios. No, nosotros también. Mira, por eso te digo, hoy es domingo a la mañana, miramos el sol y te digo... Algunos de nosotros somos docentes en el ciclo básico común de la UBA desde los orígenes. Y yo, por ejemplo, el año que viene cumplo 31 años de docencia en el ciclo básico común. Mirá, okay. hace un rato que estamos. El terapeuta bien. ¿Cómo? El terapeuta bien. No, eso te digo, quiero mucho al CBC, hemos querido mucho al CBC. Ha sido un espacio para nosotros que arrancamos desde muy chicos siendo docentes y hemos hecho una carrera. A pesar que nos fuimos, volvimos, digamos, pero al CBC lo queremos mucho. Y ha sido un espacio de producción importantísimo para la Universidad de Buenos Aires, a veces no reconocido, ¿no? A veces no reconocido en estos 30 años desde la recuperación de la democracia. Ahí trabajamos con un grupo de compañeros, un viejo amigo, Carlos Neri, que me acuerdo en algún momento nos propusieron hacer una cátedra experimental, ¿no? Porque teníamos niveles de deserción importantes, el 50%, que es más o menos la media que se venía manteniendo, pero también era la media de todas las universidades nacionales, y nos propusieron comenzar a trabajar para desarrollar, digamos, una política de retención de matrícula. Las falencias, la accesibilidad, fíjate que por ahí estamos hablando de los 90, si mal no me acuerdo, y de repente estaba esto, ¿no? Se decía, nosotros decíamos,
utilicemos las herramientas que usan los chicos. No, pero los chicos no usan herramientas. Fíjate que Avellaneda teníamos muchos chicos que venían de sectores medios y sectores populares. Ahora, nos sorprendió, comenzamos a hacer sondeos, a hacer encuestas, inicialmente desde la cátedra y después desde toda la sede de la sede de Avellaneda, y descubrimos que los chicos, si bien por ahí no tenían una conexión a internet en la casa, tenían la posibilidad de conectarse a internet. En aquellos momentos, el ciber era el espacio de socialización para los chicos pobres. Digamos, ¿por qué? Porque esos chicos que por ahí no tenían un dinero para pagar la entrada a algún lado, digamos, terminaban jugando al Counter-Strike en el ciber o navegando, chateando, digamos, ese era el espacio barrial de socialización. Entonces, lo que fuimos viendo es que los chicos de los sectores populares tenían accesibilidad, tenían acceso. Lo que teníamos que hacer, es lo que nos propusimos en aquel momento, desarrollar estrategias para que pudieran, digamos, darle un sentido distinto a que le estaban dando a esas herramientas. Punto. Nosotros somos vigosquianos, entonces para nosotros no es que en algún momento descubrimos que había una tecnología de la información y la comunicación. Nosotros creemos que el perfil del alumno se desarrolla, se expande en función de las herramientas que utiliza. Digamos, cuando trabajaba esto Vygotsky en el siglo XIX, digamos, en ese momento eran otras las herramientas. Las herramientas, claro. ¿No? Y terminan canalizando, dándole una forma, moldeando la forma de nuestras funciones psicológicas, vinculadas con la producción del conocimiento, con la dimensión afectiva, con la relación. Entonces, esto es nada más que un momento del desarrollo de la cultura, no es la tecnología, la información y la comunicación, sino que son un momento, unas tecnologías particulares. Por eso a veces nosotros no ponemos énfasis en la tecnología, ponemos énfasis en el aprendizaje, ¿no? Nosotros tenemos que ver cuál es el perfil de ese estudiante que tenemos delante nuestro. Y entonces, la política es, si le ha faltado algo, bueno, no sirve de nada estar ahí en el CBC diciendo mirá lo que le falta, mirá la escuela. No, tenemos que generar las condiciones de aprendizaje y partir de lo que tenemos, digamos. El alumno de ninguna manera es un alumno abstracto, ideal. El alumno es el concreto que vos tenés ahí al lado, y a partir de ese pibe, esos chicos que están ahí trabajando con vos, bueno, tenés que desarrollar una estrategia. Cuando vos te centrás la estrategia en función de esa persona que está ahí junto a vos, digamos, ya es como que la falencia se diluye. Y guarda que para mí esto es radical, ¿no? La falencia se diluye, es decir, no sirve de nada estar lamentándonos por lo que no tienen. Tenemos que ver qué es lo que tienen y cómo desarrollar una estrategia desde ahí, porque esa es la realidad concreta de ese chico que viene en el caso de Avellaneda, Lanús, Quilmes, de donde sea, ¿no? Entonces la estrategia es desarrollar en función de lo que tenemos ahí, y que la posibilidad de aprendizaje se expande. A medida que las estrategias sean acertadas, sean correctas, las habilidades que no se habían desarrollado se desarrollan. ¿Sí? El conocimiento que no se tenía se adquiere, digamos, pero hay que darle un sentido y un valor a ese conocimiento, al desarrollo de esa habilidad, para que el chico lo disfrute. Mira, me acuerdo de una vieja amiga de CBC que decía, yo acá, ustedes no vienen a ¿cómo era que decía a sus alumnos? Acá no vienen a divertirse, acá vienen a aprender. Yo no, está bárbaro que uno se divierte aprendiendo, ¿no? Claro. O aprende divirtiéndose, porque eso significa que de repente pasa el tiempo y uno no se da cuenta, ¿no? Se desaparece esa sensación tediosa que tenemos a veces cuando estamos haciendo algo que no nos gusta, ¿no? Que el tiempo es interminable. Entonces digo, ajustar la estrategia. Para eso tenemos que prepararnos como docentes, porque lo primero que tenemos que hacer, sí, asumir una actitud reflexiva, pero no hace falta aprender la última teoría, asumir una actitud reflexiva sobre nuestras prácticas. Ponernos a pensar de vez en cuando, tomamos un café, cuando charlamos con un docente en el aula, decir, ¿por qué seguimos tomando un multiple choice? ¿Por qué lo seguimos tomando? ¿Porque creemos que eso es garantía de que hay un índice ahí de aprendizaje? ¿O simplemente porque tengo muchos alumnos? Claro, me es más cómodo, rápido. Bueno, pero entonces, si digo, no, lo tomo no porque crea que es un indicador de aprendizaje, sino porque tengo muchos alumnos, pero entonces hay que decir, la pelea es, quiero menos alumnos en el aula, ¿no? Entonces es una pelea política, ¿no? Como toda situación de aprendizaje, ¿no? Es decir, bueno, yo quiero pelear por tener menos alumnos en el aula. Si tengo 120, me obligás a mí a hacer algo en lo que yo ni siquiera creo. En definitiva, lo que se pelea es por la calidad. Claro, por la calidad y discutiendo en los términos que hay que discutir,
no hacer como que y, digamos, seguir tomando multipentones. Participar, esa creo que es la palabra. Los invito ahora a una breve pausa, nos vamos informando de qué es lo que sucede allí en ADUBA, en la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires, y cuando regresemos seguiremos charlando sobre esta maestría en docencia universitaria. Servicio informativo. La Secretaría de Extensión de la Universidad de Buenos Aires y la Asociación de Docentes de la UBA los invitan a participar en el Seminario de Prácticas Sociales Educativas, una oportunidad concreta para el desarrollo de una mayor integralidad de los procesos formativos y de transferencia. Servicio informativo. Radio UBA 87.9. La Cátedra, un programa auspiciado por la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires. Regresamos en esta mañana de domingo aquí al 87.9, la radio de la Universidad de Buenos Aires. Estamos hablando de maestría en docencia universitaria, que otro tema vamos a charlar acá en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Dirán ustedes. Pero me gustaría saber a mis tres invitados, y el que quiere toma la palabra, ¿cómo pasamos de la maestría en docencia al instituto? Acá se señalan con el dedito a Marcelo Betancourt. Mira, el instituto es el espacio que nos permite realizar cruce con algunas organizaciones, instituciones, investigadores que no son de la Universidad de Buenos Aires. Uh-huh. ¿No? Es como, o sea, esto trasciende la UBA. Trasciende la UBA. Digamos, nosotros somos docentes de la UBA, ADUBA es el gremio de los docentes de la Universidad de Buenos Aires, pero nos permitimos generar un espacio, digamos, para comenzar a discutir y establecer una agenda que por ahí uno no la encuentra todos los días, ¿no? Queremos discutir con algunas cosas que trasciendan, digamos, lo que después nos sigue preocupando, que es la cotidianidad, nuestra función docente, nuestro tipo de trabajo, las cosas que debemos conseguir. Y así fue que comenzamos a contactarnos con amigos, porque nosotros, digamos, hace mucho tiempo nos venimos desempeñando en el ámbito de la educación, y los chicos hablaron con su gata y le contaron esto, y él dijo que nos quería dar una mano, quería apoyar, ¿no? Y comprometer a Sole, que es la organización que, digamos, de Sugate, que ellos también están insertos, que seguramente ahora te van a contar, como otros investigadores. Ahora en este momento está dando un seminario Hugo Pardo Kuklinski, que, digamos, que también es un investigador que, digamos, creció y se graduó en la Universidad de Buenos Aires, pero después hizo carrera en Stanford, en la Universidad de Barcelona, digamos, y está trabajando desde las tecnologías digitales en estrategias que se pueden desarrollar en relación al aprendizaje, ¿no? Y bueno, amigos nuestros que andan dando vuelta por el mundo, que están trabajando, que están investigando, los convocamos para que vengan y podamos conversar, discutir, ponernos de acuerdo, ver convergencias, diferencias, no porque pensemos que alguien puede venir de afuera a contarnos, pero sí queremos que vengan para intercambiar ideas, digamos, generar un espacio de mucho trabajo, de mucha discusión y de producción de conocimiento. ¿Y se genera ese intercambio entre profesionales nada más o entre universidades también? A nivel institucional, ¿no? Lo pregunto. Mira, por lo pronto Sugata nos propuso hacer un convenio con la Universidad de Newcastle, establecer, digamos, un equipo de trabajo, a ver, corrígeme si esto no es así, correcto. Un equipo de trabajo en la Universidad de Buenos Aires, en donde estaríamos vinculando a la UBA con Newcastle a través de nuestro instituto, ¿no? Mira vos. Cuando llegue la propuesta, seguramente la llevaremos a la Secretaría Académica del Rectorado, pero surge a partir de esta iniciativa de base con Sugata, decir, bueno, si hay un equipo trabajando en Newcastle y yo quiero acompañarlos en este trabajo que ustedes hacen, dice, bueno, veamos cómo articulamos con la universidad de él, ¿no? Con mi universidad. Y eso se da mucho, ¿no? A partir de los vínculos personales o de equipos, digamos, surgen los vínculos institucionales. Hablaban de Sugata Mitra, hablamos de Sole. Mabel, contame un poco, ¿qué es Sole? Sole, por sus siglas en inglés, se conservó del inglés en toda Latinoamérica. Sí existe Sole México, Sole Colombia, sí, Sole España recientemente se ha lanzado. Trabajamos con el enfoque que en español es entornos de aprendizaje autoorganizado. Básicamente hacemos experiencias en la educación básica y ahora estamos explorando en la educación superior. Vamos a tener una primera etapa exploratoria para caracterizar cómo son esos entornos de aprendizaje autoorganizado en el nivel superior,
cuál es el rol docente, cuál es el trabajo docente, cuál es el trabajo de los alumnos, y luego pasaremos a una segunda etapa de investigación sobre cómo medir el impacto de estos entornos, ¿no? Buscando nuevas formas de evaluación más acordes con las competencias del siglo XXI que todos queremos generar en nuestros alumnos, y a veces no sabemos cómo medir. Nosotros tenemos hecho un proyecto piloto que desarrollamos durante 2015 y 2016 en una escuela en la Ciudad de Buenos Aires, con el apoyo del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, y ahora vamos a empezar explorando en el nivel superior. Vamos a dar talleres aquí en Cava y en algunas universidades del interior, nuevamente tratando de hacer una red de conocimientos lo más amplia posible, y vamos a tratar de armar redes de investigadores sobre este enfoque. Es decir, vamos a invitar a todo aquel que se interese a investigar con nosotros, a las distintas dimensiones que están en gran necesidad, porque nosotros vemos que esto tiene impacto en el aula, de verdad. Los alumnos son los que primero te dan cuenta de que funciona, que les cambia la subjetividad por completo. Es muy elocuente cómo ellos verbalizan, digamos, cómo saben cómo se genera este conocimiento, ¿no? Hay una anécdota de un video donde un alumno nos dice, bueno, uno aporta un cuarto de la respuesta, el otro aporta el otro cuarto, el otro aporta el otro cuarto, y así llegamos al entero. Claro. Y ahí sabemos, y después lo compartimos con los otros grupos. Bueno, queremos tener este tipo de caracterización en el nivel superior. Y sabemos que vamos a tener que hacer adecuaciones, pero sabemos también que va a generar cambios y algunos impactos en la subjetividad de los alumnos. A veces los alumnos están muy instalados en el oficio de alumno en la universidad, ¿no? El oficio de alumno, algo que estábamos charlando con Hugo ayer a la tarde, el viernes por la tarde, era que los alumnos demandan una cierta un cierto delivery de conocimientos de parte del profesor, y se sienten a veces un poco incómodos si uno los pone en una posición más activa. Queremos buscar eso, ¿no? Cuesta la investigación también, ¿no? Cuesta sentirse partícipe y constructor del conocimiento, pero bueno, también hay que hacer una propuesta diferente que los motive, digamos, que realmente despierte el interés ¿no? Esta maestría, Mariano, ¿cuántos docentes tiene cursándola en este momento? En estos momentos, por ahí Marcelo me puede decir... Sí, tenemos cerca de 500 docentes. Y esos docentes después replican sus conocimientos dentro del aula, digamos. Mira, por lo pronto están todos con sus investigaciones, ¿no? La primera instancia es precisamente producir conocimiento, esa es la riqueza de esta maestría. Producir conocimiento sobre los procesos que los docentes van tomando. Siempre son procesos que implican un recorte de un fenómeno, de un conjunto de fenómenos. Y eso se puede replicar en el aula, pero me parece que es más importante la posibilidad de que transfieran lateralmente hacia los pares, digamos, el producto de su investigación. Pensemos si mañana nosotros en algún momento logramos que esos 500 docentes, o más todavía, produzcan 500 investigaciones. El volumen de conocimiento es muy importante, ¿no? Ese es el sentido pleno de lo que es la universidad pública, es decir, muchos investigadores, muchos docentes produciendo conocimiento sobre los procesos que ellos están implicados como docentes, como trabajadores. Entonces, hay mucho conocimiento que va a comenzar a circular y va a terminar impactando no solamente la actividad original de ese docente, sino de todos los otros docentes que pudieron acceder a ese conocimiento producido por ese compañero. Ayúdenme porque no conozco mucho de este tema específicamente en docencia, pero la investigación cuenta como puntaje con los papers, ¿no? Sí, mal no entendí. En el caso de la maestría... En el caso de la maestría, ¿cómo se maneja? Es lo que te permite acceder a el título de máster, ¿no? La maestría básicamente es un espacio de
producción de conocimiento, ¿no? Que eso es la tesis del trabajo final, que es el resultado de la investigación. Entonces uno va cursando seminarios, pero con el propósito de que esa información y ese conocimiento sea insumo de una investigación que es la que va a realizar ese docente. Y esos te reconoce puntos hacia la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, el puntaje típico que el docente va buscando en su carrera, ¿no? Más allá de el conocimiento, el aprendizaje que ustedes me están contando. Pero digo, desde el punto de vista, si querés, hasta laboral, profesional, ¿le suma esta maestría? Por supuesto, porque, fíjate en todos los reglamentos de concursos, sean de auxiliares o de profesores, más que la valoración de los cursos, de algunos cursos particulares, se valora, porque nos parece muy importante, la carrera de posgrado que puede haber realizado este docente, sobre todo en los cargos de profesores, ¿no? Para poder uno hacer carrera académica en cualquier universidad pública, uno tiene que dar clases, ¿no? Al mismo tiempo investigar y también formarse. Y bueno, la formación de base del docente universitario es la carrera de posgrado, ya sea la especialización, la maestría o el doctorado, ¿sí? ¿Es una utopía pensar que de aquí a algunos años la maestría en docencia sea casi como obligatoria para todos los docentes? Sería muy bueno que la sientan, ¿no? Que sientan la importancia de circular, de pertenecer, de producir en ese espacio. Que la sientan ellos, pero también que desde la sociedad les hagamos sentir, ¿no? Que está bien que lo hagan, exactamente, sí, que se lo reconozcan. Mira, ha habido una experiencia, yo me acuerdo en los tiempos de Carlos Menem, ¿no? Cuando se planteó la ley de educación superior, se planteaba esa cosa compulsiva del doctorado, de la formación. Yo creo que hay que también con los docentes darles razones de por qué está bueno hacer determinadas cosas, que lo sientan, ¿no? Claro. Que sientan la necesidad. Yo creo, ¿no? Y me encuentro muy feliz con esto, que hay muchos, cientos de docentes que tomaron la decisión de circular por el espacio de la maestría, y no porque estén especulando en relación de la carrera académica o de un punto, sino decir, quiero pertenecer a este espacio porque es un espacio donde se produce, donde se reflexiona y donde me puedo llevar no solamente un título, no solamente una investigación, sino también la experiencia de haber producido en forma colaborativa. Mira, los otros días estaba hablando con un docente, uno de los docentes de los primeros que entró, que ya está preparando su trabajo final, y es un docente que viene de la Facultad de Ingeniería. Él me comentaba, me acuerdo con mucho, cuando empezó con la maestría estaba muy preocupado porque él se había formado en ciencias duras, era matemático, y había hecho un doctorado, digamos, llegó a postdoc Harvard. ¿Esto qué significa? Digamos, un título postdoctoral, ¿no? Y tenía investigaciones en el área, y en algún momento dice, mira, yo necesito reflexionar sobre la docencia universitaria. Empezó con la maestría, a pesar de haber hecho una carrera académica importantísima, y ahora está feliz porque se acercó a un objeto, a unos métodos, a una forma de producir conocimiento absolutamente novedosa en función de su experiencia, ¿no? Y eso es lo bueno, digamos, porque podría no haber venido, y eso no le, digamos, no le quitaba mérito académico, porque tenía mucho en su área de puntaje disciplina ya específica. Le sobraba, digamos. Pero justamente en lo específico y no en lo que estaba buscando, que era esto que tiene que ver con la vocación, me parece, claro, ¿no? Mucho más que con el conocimiento. Sí. Yo creo que también tiene que ver con recuperar esa pasión, ¿no? Ese deseo que tiene que ver, que conecta a uno como docente, digamos, con ese sujeto que aprende. Y por ahí, cuando antes estaba pensando, cuando estábamos reflexionando sobre ese rol del docente en este lugar, por ahí tenga mucho más que ver que con esas, que en vez de esas clases expositivas, que tenga mucho más que ver que con enseñar, con atreverse a aprender junto con los alumnos, con atreverse a pensar junto con los alumnos esos lugares de vacancia, esas vacancias cognitivas. Nosotros estábamos como acostumbrados a un modelo donde el docente bajaba cierta línea en esas clases expositivas. Había como una especie de cerco bibliográfico, ¿no?, que se establecía desde los programas de las materias. Y creo que romper eso significa también para el docente romper un lugar de seguridad. Y como siempre sucede, ¿no?, cuando uno rompe esos lugares de seguridad, pasan dos cosas, ¿no? Da mucho miedo, genera vértigo, claro, pero a la vez motiva.
¿no? Son como esas cosas cuando uno se hacía por primera vez, esas cosas a las que uno sentía como cierta... Sí, cuando te salís de la zona de confort, ¿no? Sí, y que sentís como que hay cierta curiosidad que te lleva hacia ese lugar, pero no sabes bien de qué se trata. Entonces creo que ahí, cuando uno arranca por ahí la cosa, también se atreve a volver a pensar esas grandes preguntas, esos lugares de vacancia cognitiva, esos lugares que a uno lo animan a seguir pensando. Y que como docentes tenemos que animarnos a eso también, ¿no? A que nosotros no lo sabemos todo, y que también podemos seguir aprendiendo, no solo formándonos académicamente, ¿no? Desde estos lugares formativos, sino también a seguir pensando e investigando junto a nuestros alumnos, junto a pares, junto a grupos de investigación. Creo que por ahí también viene. Sí, y ahora, digamos, esto es porque nosotros nos apasionamos con nuestra profesión, ¿no? Nos dedicamos a esto, digamos, en el caso nuestro con Mariano, a la psicología educativa, pero también recordemos lo otro, ¿no? Porque también lo decimos siempre. La pasión, el trabajo, la reflexión, tiene también que ir acompañado de una política, ¿no? Una política institucional, ¿no? Porque el docente, digamos, reivindicamos el cambio de actitud de nosotros mismos muchas veces frente a nuestro ámbito de trabajo. Pero las instituciones tienen que acompañar esto, ¿no? Porque de repente uno no puede después de ir a su espacio, a su aula y ver que no hay conexión Wi-Fi, claro, o que las puertas están cerradas y no hay llave, digamos, esas cosas que me parece son sumamente peligrosas, ¿no? Porque terminan afectando la dimensión motivacional del docente. Es decir, la institución tiene que mejorar nuestras condiciones, tiene que acompañarnos en esto. Realmente, si se quiere dar una enseñanza de calidad, se tienen que mejorar las condiciones de los docentes, ¿no? Hay mucho potencial de calidad en el trabajo docente. Ahora, esto tiene que estar facilitado por una política institucional. También desde lo edilicio, ¿no? Y aunque parezca una tontería, recién hablábamos fuera de micrófono que la radio está ubicada en uno de los mejores edificios que tiene la Universidad de Buenos Aires, pero también para un universitario, para un estudiante, me incluyo, me pasó, yo cursé por la noche, era llegar cansada después del laburo, los baños estaban sucios, era un embole, hacía frío, las ventanas estaban rotas, el profesor venía cansado, él tenía mucho cansancio, yo también, él tenía muy pocas ganas de dar clase, o al revés, él tenía muchas ganas de dar clases y yo la verdad es que no tenía ninguna. Me parece que esto tiene que ver también con una ayuda es una mesa con muchas patas, no con cuatro, me parece, de esta vuelta, ¿no? Tiene como muchísimas patas. Y una que falte y se nota. Es complejo. Mira, yo me acuerdo una anécdota. No sé si conocieron la sede de Paseo Colón del CBC. Sí, claro, año 85. Desde 85. Bueno, yo cursé en CBC Paseo Colón en el año 85, fui de las primeras. Y me perdieron, y te voy a decir una cosa, me perdieron el registro de inundación de derecho. Quiero hacer la denuncia pública, me perdieron el registro de inundación de derecho, no estábamos informatizados y no existen mis 3 años de derecho. Que después no importa, ¿no? Porque nunca más seguí la carrera, pero fuera de broma no existo en ningún registro. Y voté por años en arquitectura, quiero decirlo. Mira, me acordaba de la sede de Paseo Colón, porque recuerdo el aula que daba a Paseo Colón, que en el medio del aula había unas columnas, ¿viste? Entonces, sí, claro. Como los cursos eran masivos, los alumnos tenían que sentarse esquivando. Éramos como 300, si mal no recuerdo, en sillas naranjas. Sí, mira. Sí, me acuerdo que era multitudinario, yo venía además de un colegio privado, con lo cual para mí una aula tan grande era como demasiado, no lo escuchaba el profesor, me tenía que sentar como muy adelante, complicado, y entonces seguí con tu anécdota, que te interrumpí. Mira, ese es nuestro contexto. Hoy no existe la sede de Paseo Colón, pero te quiero decir, cuando uno iba a dar clase ahí, tenía que lidiar, digamos, y poner, digamos, tratar de construir estrategias, a veces desde el minuto, ¿no? Desde el minuto, eso, como decía un viejo amigo Ángel Díaz Barriga, decir, eso nos pasa como docente. Es un pedagogo muy conocido, me decía, siempre me pasa lo mismo, uno desarrolla las estrategias, llegás al lugar y en ese momento descubrís que tenés que modificar todo porque nada es según lo planificado. Parecería que tiene que ver con la docencia universitaria en Latinoamérica, pero digo, uno construye estrategias y está dispuesto a trabajar hasta en esas aulas viejas de la sede Paseo Colón o con una columna en el medio. La política institucional tiene que acompañar eso, ¿no? Tiene que mejorar las condiciones cotidianas del docente. Por eso podemos realmente transformar nuestras estrategias, nuestras concepciones, podemos ir generando algo que podemos hacer, una educación cada vez de mayor calidad,
pero esto tiene que estar acompañado por una política. No, uno tiene, fíjate que no es una cuestión ni siquiera de motivación, lo material no motiva, lo material evita la desmotivación. Entonces, al docente le tenés que pagar bien, el docente tiene que estar cuidado, no para que se sienta motivado, para evitar la desmotivación. La motivación es un propósito que uno va construyendo en función de objetivos, algo trascendentes, no por un dinero, por un billete, pero digamos, eso tiene que estar garantizado, y muy bien garantizado. Estamos en el 87.9, la radio de la Universidad de Buenos Aires, el último corte, enseguidita volvemos y seguimos charlando sobre la maestría en docencia universitaria. Seguimos aquí en la radio de la Universidad de Buenos Aires en este domingo de mañana, hablando de aprendizaje, hablando de conocimientos, hablando de docencia universitaria. Para ir cerrando este programa, Mariano, tentá a un docente a que haga la maestría. Qué difícil lo que me estás planteando, tentar a un docente, pero yo creo que es un espacio de reflexión, es un espacio de trabajo, es un espacio académico y que representa la posibilidad de trabajar junto a otros pares de muchas otras disciplinas. No solo formativo, no solo es una demanda académica esa cuestión de la formación, nosotros también aspiramos a un título académico que nos posicione en un lugar como más competitivo dentro de ese mundo académico que es tan predatorio. Pero creo que además de eso, de representar esa posibilidad de ser un magíster y de tener ese título académico, representa la posibilidad de hacer una práctica metarreflexiva sobre nuestras propias prácticas, representa la posibilidad de investigar sobre lo que estamos haciendo, representa la posibilidad de innovar sobre nuestras propias prácticas, y además representa una posibilidad muy fuerte que tiene que ver con repensar el modelo de universidad que nosotros queremos. Desde nuestras aulas, por supuesto, desde nuestras propias prácticas, desde lo que hacemos, desde nuestro ejercicio, y sobre todo de producir conocimiento. Porque esa demanda académica que es la tesis, ¿no? Que es la demanda formal, la presentación de la tesis final para poder defender esa tesis, representa, digamos, ese título de magíster, pero a la vez representa la posibilidad de cerrar con un moño ese recorrido que nosotros hicimos como docentes, en donde nosotros trabajamos, donde nos formamos, ¿no? Donde muchas veces esas prácticas quedan invisibilizadas porque son cosas que por ahí no las valoramos, cosas que el docente, como decía Marcelo, de estrategias de último momento que uno desarrolla en la clase o cosas que uno va desarrollando durante su vida académica, universitaria, en su paso como docente, y por ahí en este espacio uno tiene la oportunidad de pensarlas, de investigarlas, de desarrollarlas, de ir a fondo con eso, y de difundirlas, ¿no? A través de una producción académica y de impactar con esa construcción de conocimientos sobre el mundo académico. Creo que ese es un motivo suficiente para quien le interese eso, ahondar en esas cuestiones como para seguir trabajando en esto, ¿no? Y además que en el marco de una universidad pública, en el marco de la Universidad de Buenos Aires, justamente, yo creo que es más que motivador la propuesta. Mabel, sos representante de Sole y estás trabajando junto a la Universidad de Buenos Aires. Uh-huh. Dame una última reflexión de ese trabajo en conjunto entre ambas instituciones. Bueno, es un espacio que estamos configurando y que es sumamente auspicioso. Siempre, como docente de toda la vida, los nuevos espacios son muy auspiciosos porque también hay como una tendencia en los docentes a anquilosarse en la reflexión de las propias prácticas. Así que, bueno, toda esta posibilidad de apertura hacia nuevas ideas, nuevos enfoques, nuevas prácticas es más que bienvenida y creo que van a salir excelentes hallazgos de las investigaciones y vamos a poder hacer buenas publicaciones. Aspiramos a eso, porque muchas veces también la labor docente es muy solitaria, ¿no? Esto de que decía Mariano recién, las prácticas por innovadoras o tal vez demasiado tradicionales están invisibilizadas porque uno no encuentra los espacios donde compartirlas. Entonces, todo espacio que aloje esa posibilidad de compartir, modificar y reflexionar es más que auspicioso.
Muchas gracias. Marcelo, para finalizar, ADUBA tiene mucho que ver con la maestría en docencia universitaria y la Universidad de Buenos Aires. Dame un cierre para este programa. Muy bien. Y fíjate, somos viejos docentes nosotros. Eso me quedé pensando en los 31 años. Dedicamos, en el caso de nuestro país, somos psicólogos educativos, o sea que el proceso de aprendizaje es nuestro objeto privilegiado de investigación. Y eso también nos llevó a la vida gremial, ¿no? Porque realmente poder reflexionar sobre nuestros entornos implica una mirada política. La educación es política. Es política. No podemos pensar en el aprendizaje en abstracto ni la enseñanza en abstracto. Tenemos que situarla en nuestras instituciones. Entonces, por suerte para nosotros, los que nos dedicamos a trabajar esto desde el punto de vista conceptual o disciplinar, somos investigadores militantes, pero en el sentido que enfocamos nuestro objeto de estudio desde una perspectiva política. No hay forma de hacerlo de otra manera. No hay forma. Muchísimas gracias a los tres por haber venido aquí a los estudios de la radio de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido un placer charlar con ustedes y nada más que decirles que las puertas de la emisora están abiertas, que los micrófonos están a disposición para que nos vengan a contar cómo va creciendo esta maestría y esta utopía que yo pienso. Ojalá se cumpla, la maestría sea obligatoria, pero por vocación, ¿no? Bueno, así que muchísimas gracias. Bueno, a ustedes gracias. Que están del otro lado del receptor, muchísimas gracias por estar ahí, que tengan un excelente domingo. Chau. Pásenla lindo. Gracias a Fer Martínez, que estuvo en los controles, y Lucía Arenas, nuestra productora estrella. Muchas gracias.